Muy bien, ¿qué tema vamos a tocar hoy? Hubo una plática que dimos, o que di por ahí en la convención, que la había denominado originalmente disrupción de la tecnología en la carrera del contador público y el abogado, y que este punto es bien importante porque muchos de nosotros no le estamos poniendo atención. Lo que es importante, lo que es muy importante darnos cuenta, cómo a la fecha ha habido un cambio extraordinario en los dispositivos utilizados en el pasado. Que en nuestras profesiones es meritorio de estudio y análisis para entender su motivación y alteración del retorno del trabajo generado. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues lo que queremos inquietar a toda la comunidad es que nos demos cuenta cómo está avanzando y sobre todo la tecnología electrónica en nuestras áreas, en el área administrativa de las empresas, y finalmente creo que el objetivo es ahorrar tiempo. Este ahorro de tiempo lleva como consecuencia también, y hay que hablarlo porque nos tenemos que percatar, debemos estar conscientes de que este ahorro de tiempo también implica el ahorro de algunas posiciones dentro de las empresas. Si ustedes, no sé si se han percatado de que día con día el número de personas que integran nuestro departamento de contabilidad, un departamento de auditoría, departamento de costos y demás, debido a lo avanzado de los programas, va disminuyendo el número de posiciones. Entonces hay que ponernos listos con esta situación para ir verificando en qué áreas se van dando oportunidades para nosotros como contadores. Si bien es cierto, y esto lo hemos platicado en varias exposiciones que hacemos aquí vía videoconferencia, el SAT y el gobierno se han encargado de tratar de minimizar el trabajo del contador, de tratar de eliminarlo, y no terminan unas semanas en que haya el comentario o la publicidad de que ya no es necesario el contador, ya puedes hacer tú solito la contabilidad, etcétera, etcétera. Como consejo a los contribuyentes, se han abierto muchas áreas de oportunidad para nosotros como los contadores, y los vamos a ir comentando. Déjenme decir algunos de los inventos que han cambiado el mundo. ¿Cómo empezó la contabilidad? La contabilidad, algunos tuvimos la suerte de ver algunas máquinas ya casi al final cuando estaban utilizando electromecánicas. Primero las mecánicas, como las máquinas de escribir, que es donde influía grandemente en el trabajo de nosotros como contadores o administradores dentro de las empresas, y que era una maravilla, ¿no? Después de hacer toda la contabilidad a mano, que se llevaban los libros y todo el registro se tenía que hacer a mano, en columnas, separándola, y después tenían que hacer el concentrado de las cuentas para poder presentar los estados financieros, para poder determinar todas las cuentas, el detalle de cuentas de un balance general, el detalle de cuentas de un estado de resultados. Entonces era un trabajo bastante pesado y que llevaba mucho tiempo. Evidentemente esto se alivió con algunas máquinas electromecánicas, como por ahí había una NSR 32, la cual era electromecánica y llevaba unas tarjetotas grandes en donde tenía el concepto, cargo, abono, finalmente el resultado, el saldo final. Y estas máquinas manejaban, como a manera de programas, manejaban unas barras dentadas en la parte superior. No se las puedo mostrar porque no tengo activada la opción para ver esto del escritorio. Pero bueno, algunos que estén interesados, por favor me escriben y les mando el material para que le den una checada. Ahí subimos unas imágenes de lo que era la máquina de escribir, la mecánica. Después salió una máquina de escribir que llevaba el liderazgo en aquella época, la IBM, la cual lo novedoso de esta máquina de escribir es que ya era electromecánica, y en lugar de las teclas que salían así con unas barritas de fierro para escribir lo que uno quisiera, hizo el cambio por unas esferas, y cada esfera era un diferente tipo de letra. Entonces ahí es donde se empezaron a inventar algunos tipos de letra.
y que les daba mejor presentación a nuestros estados financieros, a nuestros escritos. Y les comento aquí un punto esencial y un punto que lo tomen en cuenta para la reflexión. En aquella época, cuando manejábamos la contabilidad de esta manera, en forma electromecánica, estábamos acostumbrados a hacer los estados financieros de forma mensual y entregárselos a los clientes. Estos estados financieros pues, contenían los estados financieros básicos y adicionalmente, que era una labor que a muchos les gustaba o nos gustaba, porque sí le dábamos consejos muy interesantes y muy prácticos a los contribuyentes o a nuestros clientes. Era un análisis de el por qué había habido diferencias de un ejercicio a otro en determinados rubros de nuestros estados financieros. Analizábamos tanto el análisis en forma horizontal como en forma vertical para determinar esas diferencias, y dábamos consejos que verdaderamente le ayudaban a los clientes, como por ejemplo, para ponerles algunos ejemplos, por qué de un ejercicio a otro se pudieran modificar las ventas, y esta modificación en ventas, que debería de ser proporcional de la misma manera en el costo no se respeta. Entonces empezamos a hacer una serie de investigaciones dentro de los papeles de trabajo y le dábamos un resumen del porqué de esas diferencias. Las diferencias por las cuales no se respetaba el porcentaje del costo sobre los ingresos pudiera ser por diversos motivos. Dentro de estos tenemos que pudo haber incremento en el precio de todos los implementos que necesitamos para llevar a cabo la manufactura de un producto. Ese pudiera ser uno, y que no incrementamos el precio de ventas para que se respetara ese margen de utilidad. ¿Okay? El otro pudiera ser por mermas dentro del inventario, mermas que teníamos ahí que disminuyeron, no nos percatamos, no se utilizaron, y lógicamente al hacer la determinación del costo por diferencia de inventarios, ahí surgían este tipo de diferencias. Y la otra, que pudiera ser la más grave, era la de posibles fugas dentro del inventario, que pues sabemos que es un problema común y permanente dentro de todas las empresas, que le llaman el robo hormiga, pero pues que el robo hormiga luego se vuelve un elefante. Ya cuando hacen las cuentas de veras, la gente empieza a sacar mercancía de las empresas y no se percata de la gran cantidad que se acumula en un año, en 6 meses, y después cuando los llegan a agarrar, los detectan y se levanta la querella y se les manda la aplicación de la ley, es cuando se sorprenden, que dicen, ay, yo no pensé que fuera tanto dinero. Porque normalmente y comúnmente lo que hace esta gente cuando empieza a defraudar a las empresas, empieza a robarlas, es que se gasta inmediatamente el dinero y se dan vida de reyes. Eso nos ha tocado en la mayoría de los casos. O sea, aquí no podemos generalizar, pero les comento esto porque es como que es una costumbre común dentro de las empresas aquí en México. Empiezan a darse vida de reyes, traen coche último modelo, todavía ni tan siquiera un poquito prudentes para no hacer alarde del dinero. Y a veces se les hace el comentario a los directivos de la empresa: mira, esta persona ganando un sueldo de cajero trae una camioneta de 8 cilindros y ni siquiera le va a alcanzar el salario que está ganando de forma mensual para el mantenimiento, para la gasolina, para todos los gastos de la camioneta. Y a eso hay que sumarle, hay que adicionarle los gastos personales, si tiene colegiaturas, si es casado, si rentas, y etcétera, etcétera. Entonces creo que son indicadores muy importantes que nos pueden llevar a determinar si tenemos problemas de fraudes dentro de las empresas. Ese es un ejemplo de los estados financieros que estábamos llevando nosotros anteriormente. Esta costumbre, a raíz de que viene la computadora, una de las primeras computadoras que se utilizaron fue la IBM 360, que estas eran necesarias y requerían un cuarto especial con una temperatura especial para que evitar el calentamiento, porque generaba mucho calentamiento por todos los circuitos que llevaba.
Y aparte era necesario tener perforadoras, el supervisor, los capturistas, etcétera, etcétera. Una serie de posiciones que venían aparejadas con la implementación de la computadora IBM 360, que era un monstruote de equipo, pero que si la comparamos actualmente con lo que estamos utilizando, ya una computadora, una PC de oficina, tiene mucho mayor capacidad que esta IBM 360, que era un monstruo, era un gigante de equipo. Y si bien se sacaba algunos estados financieros, nos daba algunos reportes, pero siempre estaba limitado más que nada por la programación, que no había avanzado tanto. Entonces no vino como que muy aparejado la programación con el invento de la computadora. Y tenemos por ahí también una imagen del fax, del telefax, que fue, aquí dice, fue en la historia el primer mensaje enviado vía satélite de comunicaciones. En aquella época pues era una maravilla ya tener comunicado Europa con América. Y esto es lo que nos ha, en lo que ha concluido, en lo que nos ha beneficiado el manejo de la tecnología. Lo único, una de las cosas, perdón, una de las situaciones más importantes, de los resultados más importantes de la tecnología, es que ha acercado al mundo. Antes, hace muchos años, cuando no existía esta tecnología, si se iba alguien de un pueblo, se iba a la ciudad y no mandaba mensaje, se perdía y era imposible localizarlo en una ciudad grande de muchos millones de habitantes. Ahora, actualmente, yo creo que ya no se pierde nada. Recuerden por ahí que ya existe la geolocalización, y creo que por ahí dieron con estos señores que mataron a los estudiantes, o mandaron a matar a los estudiantes. Y pues yo creo que ya va a ser difícil que se esconda uno de la autoridad, de la ley, cuando haga o vaya con actitudes en contra de la norma. Les quiero platicar también como enseñanza de otro de los inventos que fueron muy importantes, y para que vean los efectos y analicemos de aquí en adelante cuáles son los efectos de los inventos que se están llevando a cabo en la inserción en la empresa. Gutenberg, en 1398, el 3 de febrero de 1468 fue su vida, que fue el inventor de la imprenta de tipos móviles, y su mejor trabajo fue la Biblia de 42 líneas. ¿Qué dijo Gutenberg? Le apostó a algunas personas: todo el trabajo que hacen los escribanos, como un ejemplo tomamos la Biblia, que se tardaban hasta 2 años en elaborar la Biblia, y los escribanos eran los monjes, en su mayoría los monjes de los conventos, y que de acuerdo con el material que nos dimos a la tarea de estudiar, comentaban que muchas veces, o en grandes mayores ocasiones, estos escribanos no tenían estudios y no sabían ni siquiera lo que escribían. Y esto era muy conveniente para la iglesia, para el Papa, porque no querían que se enteraran de qué es lo que estaban insertando de los evangelios dentro de la Biblia. Entonces los escribanos se tardaban hasta 2 años, y dijo Gutenberg: bueno, miren, yo les voy a asegurar que puedo hacer mucho más Biblias en menos tiempo. Voy a hacer un invento con el cual voy a imprimir en serie, varias Biblias en un menor tiempo posible. Se dio a la tarea de conseguir dinero con una persona que tenía, que era adinerada, y le pide el primer préstamo para llevar a cabo este invento, el desarrollo de este invento. Pues lo que hizo es que en unos moldes de madera pues vaciaba cierto material metálico para hacer las letras, los tipos, y los fue repitiendo para poder escribir dentro de las 42 líneas. Después ponerlo en el papel con tinta, plancharlo, y ya empezaban a salir las Biblias. El problema es que se le volvió a terminar el dinero, los recursos, y le vuelve a pedir a este señor: oye, fíjate que me hace falta dinero para terminar el invento, y pues necesito que me hagas un préstamo. Bien, esta persona le dice: sí, te voy a prestar dinero, pero con una condición. La condición ahora
va a ser que mi hijo se va a insertar dentro de tu empresa, dentro de tu trabajo que estás desarrollando. Bueno, lo aceptó y así lo hicieron. Siguió trabajando con la elaboración de los tipos de la máquina, cómo iba a imprimir, y de nueva cuenta se le vuelve a terminar el dinero. El señor al ver que el financiero, al ver que su hijo ya estaba involucrado y ya sabía a dónde iba a llegar el invento de Gutenberg, pues agarra y le dice, pues lo siento, yo ya no te puedo prestar más dinero, me voy a te voy a embargar tu invento y todo lo que has hecho hasta ahorita, y yo le voy a seguir con ese trabajo. Pues saca Gutenberg y el que lo termina finalmente es el hijo. ¿Y qué efectos tenemos? ¿Cuáles son los efectos del cambio en esta tecnología? Primero, se deja en desuso paulatina o drásticamente la tecnología anterior. Y aquí voy a poner un ejemplo muy interesante. Si ya tenemos una imprenta en donde estamos obteniendo libros y material de información más rápidamente, pues es lógico que la gente se vaya con esa tecnología y vaya dejando la anterior del escribano. Mas sin embargo, no es así, no lo podemos señalar como un comportamiento generalizado. Déjenme platicarles que aquí, dentro de la contabilidad, existen algunas personas todavía, no sé si a alguno de ustedes les haya tocado, a ver si nos pueden comentar, que todavía utilizan las hojas de columnas, las verdes de Printaform, para llevar a cabo las contabilidades. Y me comentaba un contador que estuvo trabajando aquí conmigo en el despacho, me decía, oiga contador, tengo por ahí un problema con una contadora que se pone de nervios y me regaña porque uso el Excel. Dice, no, pues el Excel, haz la mano las sumas y todos los cálculos para llevar a cabo la contabilidad. Y tuvo graves problemas, duró ahí como 2 años, finalmente tuvo que salir porque la señora esta seguía con sus viejas costumbres de querer seguir llevando la contabilidad al estilo antiguito. Y las pólizas de papelería también de ingresos, egresos y diario, exactamente. Entonces, para que vean, si bien es cierto que el cambio de tecnología sí nos ayuda y nos va a facilitar el trabajo, pero todavía existe mucha gente, existe la oposición y existen los detractores que hablan mal por el hecho de que no saben utilizar la tecnología actual. Bien, entonces, uno de los casos, se ha notado que entra en desuso paulatinamente o drásticamente la tecnología anterior. El segundo, es posible crear una economía en escala. Lógicamente, al automatizar este tipo de trabajo, pues vamos a vender mayor número de estos artículos. Se beneficia mayor número de personas. Algunas personas que inicialmente no les interesaba, por ejemplo, en este caso que estamos viendo de las Biblias, pues no iban a contar con los recursos para mandar a hacer una Biblia a ellos con su dinero, y que se tardaran 2 años y tenían que pagar un dineral, ¿verdad? Entonces, ya una vez que se abarata el costo de estos libros, pues existe mayor acceso de la gente, mayor facilidad, y mayor gente va a estar interesada en adquirir estos libros. Eso es una de las situaciones que también genera este cambio en las tecnologías. Y provoca una nueva demanda. Bien, esta nueva demanda es lo que decíamos, si la gente anteriormente no lo utilizaba, ahora como ya lo ve que están en costos más accesibles y hay mayor número de libros, se interesa por la tecnología y trata de adquirirla. Como un ejemplo de los detractores, déjenme comentarles lo que decía Martin Heidegger, que es un filósofo alemán que escribió muchos libros sobre filosofía del derecho, entonces muy famoso. Fíjense, escribir a máquina quita a la mano el rango que había ocupado en el ámbito de la palabra escrita y degrada la palabra a ser un medio de transporte. Escribe muy bien esto, pero bueno, en su tiempo trataba de defender de que siguieran escribiendo a mano y hacer los escritos y hacer los libros, pero bueno, sabemos que tarde que temprano tenía que salir de ahí. Es muy bueno usar la tecnología, el problema es que el empresario a la larga más en gastos. Por ejemplo, la contabilidad electrónica
es un punto que debe hacer para que el SAT finalice mejor. Sí, definitivamente. ¿Cuál es el objetivo de los cambios que está haciendo el SAT? El objetivo de los cambios que está haciendo el SAT es facilitarse el trabajo de fiscalización y tenerlo en forma automática para finalmente llegar al objetivo de obtener una mayor recaudación. Todos los cambios tecnológicos que se hacen dentro de esta área de fiscalización, que es el SAT, esa área de la Secretaría de Hacienda, son finalmente encaminados a obtener una mayor recaudación. Eso nos queda muy claro. Y debemos de tener mucho cuidado porque lo que siempre hemos comentado, y se los vuelvo a reiterar, estimados colegas, ya no podemos engañar al SAT. La información que se le está mandando, les pongo un ejemplo, y esto nosotros lo hacíamos en algunos negocios para analizar estados financieros. Empieza a hacer un cruce en el SAT. Si ustedes ya se dan cuenta de las revisiones que han hecho y que los invitan ahí a la salita de las administraciones, en donde les pasan sus gráficas con todos los números y les dicen: mira, tú me presentaste tu declaración de retenciones de sueldos y salarios en esta fecha, mas sin embargo no tenías dada de alta esta obligación y ya después los siguientes meses no me la presentaste. Ya detectan eso fácilmente. Entonces hacen un cruce de información para saber hasta en porcentajes si los porcentajes de gastos de mantenimiento, que es donde le pegaba a mucha gente, como un ejemplo para comentar, de qué porcentaje representan de los ingresos. Si en determinado momento este porcentaje se les va para arriba, le puede dar una luz roja al SAT, y como en los puntos para que les dé crédito el Infonavit, vas acumulando puntos y ya acumulas determinado número de puntos de observaciones, ya eres sujeto a una revisión. Esto es lo que está pasando con la información electrónica. La tiene a la mano el SAT, hace una serie de evaluaciones en forma electrónica, automática, hecha vía programas, y le van a dar resultados que sí los va a analizar una persona y van a determinar ellos costo-beneficio, quiénes son sujetos de revisión, porque acumularon demasiados puntos en este enlace de información. ¿Ok? Entonces, pues ahí como resultado nos podemos dar cuenta de que finalmente lo que quiere el SAT es recaudar. Y ahí nos vamos. Por eso es bien pertinente que la información que ustedes den al SAT sea congruente, no se hagan inventos. Si se hacen inventos en algún lado, tiene que cuadrar con algunas declaraciones informativas. Deben de tener cuidado con todo este tipo de situaciones, porque si no, le estamos haciendo una atenta invitación al SAT para que nos venga a revisar. Tenemos por aquí una línea del tiempo con los inventos en la tecnología de la comunicación, y fíjense, estaba yo viendo por aquí que el primer canal de televisión en México fue en 1950, la primera computadora desarrollada en Estados Unidos desde 1948, la primera antena para televisión en 1952, en 1956 la invención de TV a control remoto marca Zenith, máquina de escribir eléctrica, portátil IBM, aunque según nos hemos percatado, pues llegó el control remoto muy tarde acá en México. Ya ven que antes la brecha de la tecnología entre Estados Unidos y Japón para que llegara a México era de 4 o 5 años. Por eso mucha gente se dedicaba a lo que conocíamos como el falluquero, que compraba mercancía electrónica en Estados Unidos y después la vendía aquí en México a precios lógicamente mucho más altos y obtenía unas utilidades muy buenas, muy impresionantes. La iniciación de la cibernética y mecatrónica fue en el año de 1999. El World Wide Web, lo que es la red mundial, el Internet, en 1991. Que por cierto, en algunos años, por aquella época, checamos cómo empezaba lo del servicio de Internet y nos los querían vender a los despachos, algunas compañías que ya se dedicaban a este tipo de transacciones,
Y veíamos cómo era tardadísimo. Si bien es cierto, decían, tú puedes verificar o checar un diario de Japón o de Inglaterra o de cualquier lugar del mundo. Pero recuerdo que empezaba a bajar la imagen así como que por rayitas, poco a poco, y era tardadísimo. Se tardaba, yo no sé, como una hora y media, tanto que ya ni nos llamó la atención y ya mejor lo dejamos en aquella época. Porque ¿cómo ibas a adquirir ese tipo de tecnología en tu despacho en aquella época si lo que te iba a hacer era más complicar el trabajo, atrasártelo más que facilitártelo? Y de acuerdo con los cambios por venir, podemos vislumbrar como resultado de lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Les comento, el número de dispositivos conectados a internet es 1.6 billones de computadoras, que representa aproximadamente el 25% de la población mundial. Y lo que están vislumbrando también aquí la gente que se dedica a esto, a esta área, que en algunos años las computadoras funcionarán a velocidades superiores a las del cerebro humano. Esto va para que vayamos viendo qué áreas de oportunidad se nos abren como administradores, qué es lo que vamos a poder hacer, y como contadores o como abogados, en qué área vamos a poder insertarnos para la venta de nuestros servicios. Entonces, el comentario que aquí es importante hacérselos es que los cambios ahorita son exponenciales, hacen un cambio en cualquier tecnología y caray, el resultado es impresionante. Y también déjenme invitarlos a la reflexión y les voy a poner un ejemplo de cuál es la inquietud como contadores, como abogados. El hombre se está basando mucho y apoyando demasiado en lo que es la tecnología, y ha dejado de utilizar gran parte de la capacidad del cerebro en ejercitarlo para hacer operaciones como las operaciones aritméticas, las operaciones matemáticas que antes las hacíamos fácilmente de manera mental. Platicaba con un señor que vendía tacos de canasta y parece broma, pero bueno, si a ustedes les ha tocado con los muchachos actualmente, y muchachos ahí para que le echen ganas en aprender este tipo de cuestiones. Había 4 muchachos y le dice uno de ellos, a ver, ¿cuánto le debemos? Le dice el señor de los tacos a ellos, a ver, háganme las cuentas, a ver, ¿tú cuántos te comiste? Tú tantos, tú tantos, tú tantos, tantos. A ver, ¿cuántos son? Pues no podían hacer ni la suma mental. Y volteaba nada más uno y se le quedaba viendo al otro, a ver, no, pues tú, no, pues yo no puedo darle el resultado de cuánto es. Tuvieron que sacar su teléfono y accionar la calculadora para poder determinar cuánto era la cuenta de los tacos, siendo que para que tú causes una buena impresión cuando estás contratando o te vas a dar una muestra de lo que es la capacidad de tu despacho, de tu análisis de estados financieros, pues en eso si llegas y llevas a cabo este tipo de cálculos en forma inmediata, en forma mental, le vas a dejar una mejor impresión al cliente que te quiera contratar. Pero si llegas y, oye, ¿cuánto es el 10% de 100,000 pesos? Y te quedas pensando y sacas la calculadora y la empiezas a utilizar, es terrible, es terrible. Igual otro ejemplo es, llega un muchacho y pregunta, oye, ¿dónde está el control remoto? Porque necesito prender la televisión en un restaurante. Y le dice a otra persona, no, pues, ¿la puedes prender de ahí? Ahí a un lado trae unos botones. ¡Ay, a poco! Y se queda el otro sorprendido. ¿A poco? ¿A poco se puede prender este aparato de ahí? Entonces, han llegado los casos de algún restaurante o algún supermercado que se vaya la luz y que no sirva la luz de emergencia y que le digan al cajero, determina las cuentas para que le empiece a dar salida a los clientes. No lo pueden hacer, no se imaginan cómo hacerlo. Entonces, este es un llamado, hay que ejercitar el cerebro, hay que saber cómo hacer algunos cálculos de porcentajes fáciles, multiplicaciones, sumas, todo esto hay que seguir ejercitándolo, colegas, porque nos estamos basando mucho en la tecnología. El día que nos quedemos sin luz,
Yo ya van 3 veces que le hago el ejercicio a una cajera de un súper. Compras una cajita de cocas pequeñas, que son las que tenemos en el despacho para los clientes, y le dices, ¿cuántas son? Le digo, mira, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos son? 6 por... No, eran 12. 6 por 2, 12 por 6, 72. O algo así. Así estaba la cuenta fácil. 6 por 8, o 6 por 7, o 6 por 5, los que sean el número de cocas. Y le digo, son tantas. Y agarra la cajera y cuenta una por una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No saben hacer la multiplicación para determinar cuántas cocas. Y la desconfianza que les da es precisamente la desconfianza que te da de que alguien te lo diga, que porque tú tienes el desconocimiento de poder hacer una multiplicación. Entonces hasta las tablas del 6, del 7 y las más fáciles del 4 y del 3 ya no se las saben la gente. Entonces es un llamado de atención, colegas, en la medida que nosotros desarrollemos y tengamos ocupados el cerebro, van a ver cómo vamos a obtener mejores resultados profesionales. Por último, déjenme comentarles que es un algoritmo. El algoritmo es una serie de operaciones detalladas y no ambiguas. En otras palabras, un algoritmo es un conjunto de reglas para resolver una cierta clase de problemas. Es el medio por el que se explica cómo puede resolverse un problema mediante aproximaciones paso a paso. Se puede formular de muchas formas con el cuidado de que no exista ambigüedad. Al conjunto formado por la representación de datos utilizada y el algoritmo mismo se llama programa. Un programa para, por ejemplo, el Windows, que por cierto les comento también la forma en que se hizo el dueño de Microsoft de este programa Windows. Él fue y se apersonó con gente de IBM y como IBM en aquella época iba a hacer un lanzamiento masivo de ciertas computadoras PCs, se percató de esto el dueño de Microsoft y llegó con ellos y les dijo, tus computadoras son muy buenos productos y son extraordinarias y van a poder hacer cosas muy buenas, pero no van a servir de gran cosa si no tienen un buen sistema operativo. Y yo tengo un sistema operativo que va a ser el manejo más fácil. Se utilizaba desde aquella época, ¿se acuerdan de la palabra? Más amigable, que dices, ay, bueno, me voy a hacer cuate de la computadora. Y sencillo, intuitivo. Intuitivo, bueno, ya una vez que la utilizas, pues ya sabes lo que es intuitivo, ¿no? De que va aprendiendo y te da, por ejemplo, para cuando entras a internet, ya ven que cuando empiezas a escribir la palabra, en las últimas búsquedas te completa la palabra y te da como resultado las últimas, a ver si quieres repetir eso. Es más o menos un ejemplo de lo que es intuitivo. Y efectivamente hizo un negocio extraordinario con IBM y le dijeron, órale, está bien, te compramos ese programa. Sale este canijo con uno de sus asistentes, con uno de sus socios y le dice, oye, ¿te acuerdas del programa que vimos con el ingeniero fulanito de tal allá? Le da la locación y le dice, sí, como no, sí me acuerdo. Bueno, pues ya lo vendimos, voy a comprarlo. ¿Y cuánto le vamos a ofrecer? Pues ofrécele $50,000. Imagínense, con una inversión de $50,000 de lo que se hizo Bill Gates, de la gran fortuna que se hizo Bill Gates. Entonces es gente que estuvo también en el tiempo, en el momento y anduvo buscando la oportunidad. Esto va a que los programas que se hacen para efectos de la utilización de la computadora y para algunos casos, como por ejemplo en el SAT, es una serie de instrucciones que se le van dando. Por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo de un algoritmo muy básico. Empezamos con la palabra inicio y le vamos a anotar que la edad, 2 puntos, me la vas a dar en entero. Y después va a haber una instrucción dentro de este programa que dice escriba cuál es tu edad. Y le damos instrucción también a este programita para que me lea la edad. Y la siguiente instrucción es sí edad, con la flechita que abre de izquierda a derecha.
Si es mayor o es igual a 18, entonces me vas a dar como resultado: escriba, eres mayor de edad. Esta instrucción tan sencilla como se la estoy platicando, pues son miles de instrucciones que se le dan a los programas para que me hagan ciertas funciones. Eso es el programa de, por ejemplo, el SAT para meter información. Ahí ya ven que les van haciendo ciertos cuestionamientos. Bueno, pues toda esta solicitud que le va haciendo de información se conforma de lo que llamamos esto de los algoritmos. Y esto va a ser aplicable también ya en algunas funciones de los abogados. Estaba leyendo por ahí que existe ya un programa en España que nos puede dar como resultado de cierta información que nos esté solicitando una posible sentencia de cómo pudiera quedar un asunto que tú tuvieras en ese momento en tus manos. Y la verdad no suena muy descabellado. Es impresionante, y ustedes lo han visto cómo ha ido avanzando la tecnología actualmente. Entonces, abusados, ¿qué va a suceder con la contabilidad? La contabilidad, todo lo que tiende a llegar, el objetivo principal es que va a ser totalmente automatizada. No se le ha ocurrido al SAT, pero yo creo que no están muy lejos de llegarlo a hacer, que en cada una de las facturas de gastos que se esté realizando por parte de la empresa, complementamos por ahí en algún lugar un numerito que va a ser un código maestro de cuál es el tipo de gasto que está realizando la empresa. Si es de mantenimiento, lo que más le interese al SAT. En el caso de sueldos y salarios, ya ven que ya tenemos que hacer CFDI de sueldos y salarios y nos van a dar CFDI del Seguro Social. Entonces ellos ya van a poder organizar esa información, y con el CFDI que te lo lea tu computadora también le va a dar la aplicación al gasto que está por ahí escrito con algún código, y vamos a tener automatizada toda la contabilidad. Yo creo que eso no pasa de mucho tiempo. Entonces tenemos que dirigir nuestros talentos y nuestra actividad a ser coadyuvantes con la administración para que dé un mejor resultado lo que es la administración del mismo. Decirles por qué va mal su negocio, por qué están mal las ventas, los gastos, si está gastando demasiado en algunos rubros dentro de la empresa. Y tenemos áreas diversas dentro de la empresa. Tenemos lo que es corporativo. Se les olvida muchas veces a la gente, a los contribuyentes, las actas, la documentación que deben de guardar, los contratos, la cancelación de los poderes que se le otorgan a los representantes legales, el cambio de claves y códigos para accesos a las cuentas bancarias. Hay una serie de olvidos en este tipo de información que es muy importante. Tenemos por hoy también lo que es la ley antilavado, que nos hemos encontrado por ahí con algunos amigos que se les dificulta y es cuesta arriba poder presentar estos avisos de la ley antilavado, y sobre todo los cambios constantes que se están dando. Tenemos precios de transferencia, tenemos auditoría forense, que ya les reitero, ya hemos dado algunas pláticas de descubrimiento de fraudes, y como contador o como abogado, si tú descubres un fraude, te allegas de todos los elementos para ser coadyuvante con el contribuyente, con la persona afectada, para vender servicios como testigo de cómo llevaron a cabo los fraudes dentro de la empresa. Y por lo menos en Estados Unidos esta actividad tiene aproximadamente como desde 1970 y tantos, y ha dado muy buenos resultados. Ha habido despachos muy exitosos que se han llegado de muy buen dinero en este aspecto. Tenemos derecho internacional, y no nada más como campo de los abogados, sino como campo de los contadores. Hay que ver el impacto de los convenios, los derechos humanos, la afectación dentro de las empresas, los tratados para evitar la duplicidad en el aspecto del pago de impuestos sobre la renta,
tratados de libre comercio. Entonces el campo es súper extenso, estimados colegas, nada más hay que buscarle. Entonces, si bien es cierto que la tecnología nos está limitando la acción o el accionar de los contadores, nos facilita el trabajo porque ya no tenemos que aplicar esfuerzo físico en esas labores. Pero sí hay que ver qué otras opciones se nos están abriendo pues para empezar a prepararnos, colegas, hay que estarse preparando. Pues bien, hay más ejemplos, hay una serie de ejemplos ahí muy importantes que les pudiéramos poner, los vemos en otro tiempo. Los que quieran este material de esta plática que se dio, lo tengo en PDF, se los hago llegar para que vean un resumen y vean cómo ha cambiado la tecnología y pues espero haberlos inquietado un poco a manera de ponernos a investigar y ponernos a ver en dónde, sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque luego pensamos que va a ser muy... Sí, cómo no, ahí Santi, si pones el correo, por favor. A ver, no puedo ni escribir aquí mensajes. A ver, ahí va. coadmon@yahoo.com. Ok, ahí me mandan sus mensajes y les hago llegar el material para aquellos que les interese. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado conmigo el día de hoy, a todos ustedes, y pues nos esperamos el próximo lunes, igual a la misma hora. Gracias a todos, saludos a todos, a Veracruz, aquí en Quintana Roo también gente, en Playa del Carmen, Querétaro, Tamaulipas, Tepatitlán. Ya no los saludo uno por uno porque me voy a tardar más tiempo de lo que me tardé en entrar aquí al aula virtual en el DF, Hidalgo, Guerrero, Sonora, Octavio del DF, Vallarta, Querétaro, Baja California hasta Baja California. Muy bien. Saludos, que ahorita no te vi en el CRS Convención. ¿Cómo no? Ahí estaba. Ahí anduve por todos lados dando lata. Hasta di una plática. Loris, hasta di una plática por ahí. Un saludote y nos esperamos el próximo lunes. Gracias.